Le vamos a rogar también que, según su promesa, se haga presente en medio de nosotros. Señor, no podemos por menos que estar alegres. Somos dichosos, estamos contentos. Es hermosa, como diría el salmista. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Te damos gracias, Señor, porque tenemos herencia con Cristo y nos aguarda una esperanza gloriosa, la cual, Señor, esperamos. Queremos darte gracias en este día por habernos traído, por habernos congregado. Padre, te amamos a Jesucristo y deseamos, Señor, reverenciar y engrandecer el nombre del Señor Jesús. Y queremos darte gracias por su obra completa en el Calvario. Suplicamos, Señor, que tú guíes esta reunión, que te hagas presente en medio de nosotros, que tú señorees en medio de nosotros. Y suplicamos, Señor, por los hermanos que aún queden o estén de camino, para que tú les guardes, Señor, les proteja, los traiga con prontitud y con bien. Y también pedimos, Señor, por los hermanos que se conectan al Zoom, para que ellos también tengan provecho. Guíanos en todo, Señor, te lo suplicamos, dándote gracias por el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén. El título: En el tiempo oportuno. Espero que encaje. Vamos a leer segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6 y versículo 2. Segunda carta a los Corintios 6 y verso 2. Dice la palabra de Dios, y valga la redundancia, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora, en este momento, en este lugar, el día de salvación. Ahora vamos a hacer otra lectura. Vamos a ir a Lucas capítulo 10 y vamos a leer, con la ayuda del Señor, los versículos que van del 25 al 37. Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37. A lo mejor hago algunas interrupciones, pero intentaremos hacer la lectura completa. Dice así la palabra: un doctor de la ley hace una pregunta. Dice el verso 25. He aquí un intérprete de la ley, un rabino, doctor de la ley, se levantó y dijo para probarle, dirigiéndose al Señor:
le planteó una pregunta con la idea de probar. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, aquí tenemos al doctor de la ley. Normalmente era un grupo muy selecto dentro del pueblo de Israel y eran hombres muy cultos, pero también con toda la sutileza, inclusive a veces con toda la pedantería, como de ellos solos. Eran sabiondos, eran presumidos, eran pretenciosos y lo peor que tenía, eran insidiosos. Y aquí cabe que hubiera alguna insidia por medio de esta pregunta que hace al Señor Jesucristo. Ese hombre se la daba de que lo sabía todo, de que nadie más que él conocía todos los entresijos de la ley, pero era el hombre que esquiva sus compromisos tanto para con Dios como para con su prójimo. El Señor Jesús le dijo, le hace la pregunta que haré para heredar la vida eterna y el Señor le hace una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel, sabiondo, respondiendo, dijo, para tener la vida eterna, porque claro, era precisamente la materia en la que él era experto. Se les llamaba también jurisconsulto. Ejercían también la abogacía. Bueno, pues le hace una pregunta y el Señor le responde con una pregunta que está escrito en la ley. ¿Cómo lees la ley? Aquel, respondiendo, dijo lo que dice la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Eso lo primero. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo, bien has respondido. ¿Querías saber cómo heredar la vida eterna? Está escrito. Haz lo que tú acabas de decir, haz esto y vivirás. Pero él, el maestro de la ley, queriendo justificarse porque en cierta manera hizo el ridículo, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Versículo 30. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ya sabemos que Jerusalén era una ciudad asentada sobre un monte, concretamente el monte Sión. Pues dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y en el trayecto nos dice el Evangelio que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron totalmente. Miren, no solamente
que le robaron todo lo que tenía de valor, sino que aún le despojaron, le desnudaron de toda su ropa. Y miren, es que en aquel entonces la ropa que hoy nosotros tiramos o vemos en los contenedores, la ropa en aquel entonces era algo tremendamente valioso. No todo el mundo se podía dar el lujo de tener dos capas. Y que en aquel entonces la ropa que hoy nosotros tiramos era una parte valiosa del botín. Y recordemos que al pie de la cruz, los soldados que habían crucificado al Señor y que estaban custodiándole, dice la palabra que se repartieron entre sí los vestidos del Señor Jesús, su túnica muy valiosa. Esa, en vez de romperla, se la rifaron, se la jugaron a ver a quién le tocaba. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 27, verso 35, pero también en la profecía del Antiguo Testamento que sucedería. Bueno, pues a este desgraciado de la parábola, a este que los malhechores asaltaron, desnudaron y apalearon y lo abandonaron allí en la cuneta medio moribundo, que le robaron hasta los calzoncillos, podemos decir, le dieron aquella paliza de muerte. Pues vamos a ver cómo sigue el drama. Miren, verso 31. Sigue narrando el Señor Jesús. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, o sea que no es que pasó por allí y no se dio cuenta, no, viéndole pasó de largo. Es algo inconcebible, porque hemos notado quién es el personaje que descendiendo pasó por allí. Un sacerdote, ¿vale? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, miró para otro sitio. Verso 32. De la misma manera o asimismo, un levita, otro funcionario religioso, un levita llegando cerca de aquel lugar. Y se repite la misma expresión. Y viéndole, pasó de largo. Es decir, hizo o hicieron un verdadero crimen. Pero seguramente miraron a un lado, miraron a otro, adelante, atrás. Nadie me ha visto. Y escurre el bulto y se marchan. Ambos, de manera consciente, negaron el auxilio vital que aquel hombre moribundo estaba necesitando y lo necesitaba con suma urgencia. No sé si me hago seguir, creo que sí. Entonces, para atenuar la maldad de aquellos profesionales de la religión, hay intérpretes y otros que no son tan intérpretes, pero sí enemigos del Evangelio, suelen alegar que tuvieron que seguir porque si ellos se ensuciaban la ropa o se manchaban las manos de sangre,
pues no podrían cumplir con el ritual que les tocaba realizar en el templo. Pero hemos dicho que Jerusalén estaba arriba del monte y que estos venían descendiendo, y esa es la señal de que habían tenido su turno de una semana completa de servicio en el templo, habían terminado su semana y descendían a Jericó. No iban a ministrar en el templo. Por lo tanto, esa excusa boba, no es que no se querían manchar, no se querían contaminar, porque entonces no podrían realizar su ministerio en el templo. No, porque ellos habían terminado y su dirección era que descendían de Jerusalén a Jericó y vieron aquel cuadro triste y lastimoso. Ahora, lo cierto es que aquellos religiosos no iban a Jerusalén. Se nos dice en el verso que descendían de Jerusalén a Jericó, y eso sucedía siempre que habían cumplido su semana de servicio en el templo. Si no se pararon, porque no quisieron, o por lo menos no podían poner la excusa que algunos sacan. Seguro que ambos, sacerdote y levita, seguro que realizaron durante una semana completa, realizaron toda la liturgia ceremonial y la realizaron con toda pulcritud, con toda exactitud, de manera rigurosa, impecablemente. No se equivocaron ni un paso. Todo lo obraron, hermanos, todo lo obraron según la prescripción del código levítico. Ley que Dios había entregado a Moisés para que los sacerdotes, sus ministros, se guiaran e hicieran las cosas según el deseo de Dios. Pero miren, hermanos, hay motivos para dudar de que Dios se dejase encontrar a través de aquellas ceremonias. En las condiciones en las que estaban los corazones de aquellos servidores, no fácilmente podrían encontrar a Dios, aunque terminaran muy ufanos y se frotaran las manos de lo bien que habían hecho y de lo bien que habían cumplido. Pero Dios no estaba con ellos. Seguro que no. Así que, visto de esta manera, es claro, queridos hermanos, que nada les impedía auxiliar al herido. El problema estaba en el legalismo del corazón, porque nada ni nadie impedía que dieran ayuda al herido. Nada ni nadie. Y aun cuando fueran hacia arriba a realizar el servicio, la necesidad se anteponía a ese servicio. No se entiende
no se puede asimilar, no se puede comprender que ministros de la religión, tras haber permanecido en el santuario toda la semana, ministros que toda la semana estuvieron lidiando con los corderos que seguramente les tocó sacrificar, pues nada, no aprendieron nada, no asimilaron la lección de amor que aquellos sacrificios tipificaban. Alguien dijo, creo que es mucho acierto, que Dios nos observa cuando estamos en el culto, cuando estamos o vamos por la calle y cuando estamos en casa. Aquellos sacerdotes y levitas y demás, Dios les vio y Dios les descubrió el corazón. Y para nosotros, queridos hermanos, que sepamos que Dios nos observa en el culto cuando vamos por la calle y estando en casa. Eso tenemos que anotar. Verso 33. Dice el verso 33. Es bonito. Pero un samaritano, los samaritanos para los judíos, era la peor clase de gentiles que podían existir en el mundo. Ellos aborrecían a los gentiles, aborrecían a los romanos y a los griegos y a los celtas, a todo el mundo, porque no era de la descendencia de Abraham. Pero lo que era un samaritano, que era gente que se había casado con no judíos y que era una raza mixta y que le hacían la competencia con un templo paralelo. Bueno, no querían ni nombrarlo. Pues dice que el verso 33, pero uno de esos odiados samaritanos que iba de camino, aquí todos los personajes van de camino, que iba de camino, vino cerca de él, del desgraciado, y viéndole, dice que fue movido a misericordia. Se le partió el corazón. No lo podía digerir aquello. Era muy fuerte. Fue compasivo, el corazón se le volcó, se le rompió, pero no se quedó así a la distancia para no mancharse. Este se arremangó. Dice el verso 34, viene a subrayar los detalles, dice que acercándose, los otros se largaron. Y este indeseable entre comillas, porque para Dios todos los hombres son amados igualmente. Pero miren, el verso 34 dice que acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Sigue la narrativa. Otro día, pues no sabemos si estuvo dentro del mesón algunos días, porque fue otro día, no dice al día siguiente. Otro día, al partir, al marchar, nos referimos al samaritano. El samaritano sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo. No le dijo, cuídalo. Le dijo, cuídamelo. Él se había fundido. Era su enfermo. Era su pobre al que él de mil amores le prestaba toda la ayuda y abría su cartera y ponía el equivalente de 2 jornales en las manos del posadero. Y le dice, cuídamele, me lo cuidas, por favor, como algo mío que yo aprecio, que me preocupa y que deseo su bien. Pórtate bien con él. Mira, y si gasta algo más de los 2 denarios, cuando yo regrese, hacemos la liquidación completa y zanjamos cualquier deuda. Cuídamele. Verso 36. ¿Quién nos hemos olvidado del rabino que lanzó la pregunta? Pero el Señor Jesús no se ha olvidado, ¿vale? Verso 36. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? Verso 37. Él dijo, el doctor de la ley, el empollón. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, bueno, pues ve y haz tú lo mismo. Compórtate de la manera que se comportó el samaritano. Entonces ya estás en el buen camino. Pero fíjense, cuando el Señor le hace la pregunta, ¿quién crees tú que fue el prójimo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta es esta, mire, pero, pero tiene mucha sutilidad, mire. La respuesta es el que hizo misericordia con él, el que le ayudó. Y la correcta, y la respuesta es correcta. Pero él tenía que haber dicho, el Señor le dice, ¿quién hizo? Perdón. ¿Quién fue el prójimo? El que hizo misericordia. Tenía que haber dicho, el samaritano. Pero es que ellos evitaban, inclusive, es que lo tenían fácil, lo tenían en bandeja. ¿Quién? El samaritano. No, el que hizo con él misericordia. Oh. Entonces Jesús, condescendiente, ve y haz tú lo mismo. Fíjense, queridos hermanos,
Cuando llegábamos al verso 33, y viéndole el samaritano, fue movido a misericordia y acercándose, no guardó distancia y pensó en rituales ni en legalismo, sino que, dice el texto, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Así que en lugar de pasar de largo, en lugar de ignorar al herido, el samaritano se compadeció, pero se compadeció sacrificialmente, porque le costó su tiempo, le costó su trabajo, sus energías y todo lo que llevaba en la alforja o donde la llevara. Se compadeció sacrificialmente. Simplemente el samaritano a primera vista y en el primer instante vio la necesidad. Nadie se la tuvo que cantar. Y a lo mejor el herido no tenía ni fuerza para pedir auxilio. Pero él vio la necesidad y se sintió a sí mismo obligado a socorrer al moribundo, poniendo todo su ser y todo lo que tenía al servicio del moribundo. Y ahí se nos habla del vino. ¿Por qué? Porque el vino contiene alcohol. Y el vino, la aplicación del vino tenía un efecto antiséptico sobre las heridas del hombre. Pero el aceite, y podemos decir que estamos hablando de remedios caseros, y el aceite ayudó a calmar las heridas, aliviando la sequedad y dándole flexibilidad y aliviando lógicamente el dolor. Bien, pues usando remedios caseros. Y sigue diciendo, persona que está momia, que está desvanecida, que la coge por aquí, si te resbala por allá, aquel hombre se dispone a cargar al herido moribundo sobre su cabalgadura. Quiere decir que el samaritano mostró de nuevo su generosidad cuando de forma sacrificial por el herido le acomodó en su cabalgadura su asno o su caballo, sin importarle tener que caminar él hasta la posada. El que tiene su cabalgadura pone pie en tierra y sube a aquel hombre que era una momia y lo sube a la cabalgadura y le acompaña y le lleva al mesón, a la posada. Sigue diciendo, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero. Y ya hemos notado lo que le dijo, cuídamelo. Qué identificación tremenda.
con el que sufre la desgracia, con el que tiene necesidad de auxilio, identificado. Cuídamelo, mira a ver cómo me lo trata, trátamelo bien, toma. Y cuando venga, si faltó, yo te lo pago. El dinero que el samaritano dio al posadero era suficiente para cubrir los gastos de aquel herido 4 o 5 semanas. Yo he leído he hecho varias consultas y unos dicen más semanas y otros dicen menos, pero bueno, el samaritano se iba a ausentar para hacer lo que tenía entre manos y pensó en volver para seguir cuidando al desgraciado. De manera que, sin olvidar que una parábola, todas las parábolas que hay en la Biblia, que las parábolas tienen por objeto responder o apuntar o señalar a alguna causa, alguna razón por la cual se explica la parábola, sin nosotros olvidar que el rabino planteó a Jesús una pregunta muy importante, una pregunta que nos tendríamos que hacer todos, ¿qué hacer para poder tener la vida eterna? Pues bien entendida una parábola, luego después uno podría hacer alguna aplicación, podría elaborar algo así como una metáfora, ¿vale? Y, y se puede muy bien, esta parábola se presta para hacer una metáfora de la persona del Señor Jesús. No era esa la intención primigenia, pero es que verdaderamente se puede hacer una aplicación metafórica que de alguna manera refleja las características del Señor Jesús. Mire, vamos a hacer. En la parábola hay que cogerla con paciencia y echarle su tiempito, pero hay muchos detalles en los que pueden verse cierta semejanza entre el samaritano y el Señor Jesús. Primero, el samaritano no solo era un extraño que estaba despreciado por los judíos. Lo coge. El samaritano era un hombre despreciado. El samaritano, y esto es muy bonito, el samaritano llegó al lugar de necesidad después que otros dos antes que él fallaron en satisfacer la necesidad. El samaritano llegó antes de que fuera demasiado tarde. El samaritano llegó a tiempo puntual. El samaritano llegó con todo lo necesario. Vaya la mochila que llevaba el samaritano.
Y a lo mejor si hubiera necesitado una manta, también hubiera tenido la manta. Pero en aquella mochila, en aquella alforja, había todo lo necesario. Esto es muy bonito. El samaritano llegó directamente al hombre afligido. No anduvo con rodeo, ni hubieron ningún tipo de excusa, ni lo valoró ni lo sopesó. Directo al grano. El samaritano brindó tierna atención. Es decir, no le empujó, no le estiró, no. Le vendó las heridas, le ablandó las heridas, le suavizó las heridas, le desinfectó las heridas. De manera que el samaritano proporcionó para todas las necesidades del herido, del moribundo. Y he dicho todas las necesidades, porque en esas necesidades estaban las presentes y las futuras. Él proveyó para todas las necesidades presentes y futuras. El samaritano, y esto es lo que hizo que me diera un vuelco el corazón. El samaritano prometió que regresaría, y cuando regrese, qué promesa, queridos hermanos. La iglesia de Dios desde Pentecostés tiene esa prenda de su Señor. Y os tomaré a mí mismo. Y si yo me fuere, os prepararé un lugar, la casa del Padre. Os prepararé un lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque era su enfermo. No era el samaritano, era su enfermo. Vendré otra vez. Es la promesa de Cristo. Y es la promesa que hizo el samaritano. Y recordemos, hermanos, iba a decir señores, y recordemos, queridos hermanos, había por medio una posible deuda. El samaritano vuelve para cancelar cualquier deuda. Para aquel al que le rescata de la muerte, aquel que está para morir, no tuviera deuda ninguna. Sí, es maravilloso, porque los planes del samaritano no es arreglar cuentas con el herido, no era sentarse en el mesón, él le paga al mesonero y ahora tú me devuelves. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, yo podría. No hay eso no hay. Qué tremendo, queridos hermanos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo no os iba a tener entretenido, ilusionándoles con algo que no existe.
El Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, prepararé lugar para vosotros y vendré otra vez. Cuando regrese arreglamos. Y el Señor dice, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y como leíamos al principio, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2, porque dice la Escritura, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, en este momento y en este lugar. He aquí ahora el día, la ocasión propicia, el momento. He aquí ahora el tiempo aceptable, el tiempo propicio. Y he aquí ahora el día de la salvación. Yo sé que algunos amigos nos acompañan y entre otras cosas me gustaría que reflexionaran la importancia que tiene en la Biblia el poder resolver el problema del pecado, el problema del juicio, poder ser salvo, totalmente curado y recibido a la familia de Dios. Miren, es que Dios solamente aguarda que solicitemos la parte que nos ha tocado en la expiación consumada por Cristo en el Calvario. Dios envió a su Hijo para resolver el problema de todos los pecados, de todos los hombres, de todos los tiempos, y ha hecho provisión de salvación porque nos ama y nos la ofrece de manera amorosa y generosa y completa, incondicional. La salvación la regala Dios. Miren, por muchas que hayan sido tus transgresiones o por gordo que hayan sido tus pecados, palabra de Dios dice que al que cree en Jesucristo, al que confiesa a Jesucristo, no se le tienen en cuenta sus pecados, porque a quien se les tuvieron en cuenta nuestros pecados fue a Cristo. Cristo sufrió la deuda que nosotros teníamos y el castigo que nosotros merecíamos. Él se puso en aquella cruz ocupando nuestro lugar. Por eso es que Dios nos va a cobrar 2 veces. Una porque Cristo pagó y otra porque Dios sea a lo mejor un caprichoso y después a ti no te perdono. No, Dios recibe a todo pecador que se arrepienta. Pero hermano, no es el culto de la tarde para evangelizar. La idea es que estamos en el culto de comunión próximo a celebrar el memorial que Jesús nos encargó. Y saben, queridos hermanos, si hemos visto al Señor Jesucristo obrando a nuestro favor para sacarnos de la cuneta donde íbamos a perecer, y vemos la eficacia, y vemos la generosidad, y vemos todo lo que hemos podido ver a través de esta sencilla palabra, como que en esta mañana no
le vamos a adorar. El Señor es digno de nuestra adoración. El Señor es digno de nuestra alabanza. El Señor es digno de nuestra gratitud. Y es el privilegio que se nos concede en esta mañana de tenerle presente en la mente y en el corazón y rendirle pleitesía y darle alabanza y gloria y comprometernos más y más en su servicio. Pues nada, el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Amén.